La niebla londinense se arrastraba por las calles adoquinadas como un manto de olvido, espesa y fría, ocultando los secretos que la aristocracia prefería mantener en sombras. En el corazón de Mayfair, donde las mansiones se erguían como monumentos al poder y la riqueza, la residencia Ravensshore permanecía en penumbras, sus ventanas apagadas como ojos ciegos que ya no veían esperanza. Dentro de aquellas paredes que alguna vez resonaron con risas y música, el conde Adrian Ravensshore permanecía inmóvil frente a la chimenea extinta, rodeado de cartas de acreedores que se amontonaban sobre la mesa como cuervos hambrientos. Tenía 34 años, pero su rostro llevaba el peso de una vida entera de pérdidas. La muerte de su esposa había sido solo el comienzo. Después vino la conspiración, las traiciones, el colapso de todo lo que llevaba su nombre. A sus pies, sentado sobre un tapete raído, el pequeño Thomas jugaba en silencio con un caballito de madera pintado, el único juguete que quedaba de tiempos mejores. El niño de 6 años había aprendido a no hacer ruido, a no pedir nada, a vivir en la quietud que su padre parecía necesitar para sobrevivir cada día. Sus enormes ojos castaños observaban el mundo con una tristeza que ningún niño debería conocer. Los criados se habían marchado uno a uno, llevándose consigo la plata que pudieron esconder bajo sus delantales. La casa estaba vacía, fría, muerta, o al menos así parecía hasta aquella mañana de noviembre, cuando Eleanor Whitfield cruzó el umbral con su único vestido decente y una maleta ligera. Ella no llegó por compasión. Llegó porque necesitaba el trabajo, porque las calles de Londres no perdonaban a las mujeres sin medios, porque el hambre es un motivador más poderoso que cualquier sentimiento noble. Pero cuando sus ojos grises se posaron por primera vez sobre aquel hombre derrumbado en la cocina helada, con las manos hundidas en el cabello oscuro y los hombros vencidos, algo dentro de ella se movió. No fue lástima, fue reconocimiento. Eleanor conocía la ruina. Conocía lo que significaba ser invisible, ser descartada, ser considerada menos que nada por quienes nacieron con títulos bordados en sus cunas, pero también conocía algo más. Sabía que las personas no siempre caen por sus propios errores. Sabía que el mundo de los aristócratas estaba construido sobre engaños tan elaborados como sus salones de baile. Y mientras observaba al conde Adrian Ravensshore en su momento más oscuro, con su hijo jugando en el suelo frío y los papeles de la ruina esparcidos a su alrededor como hojas muertas, Eleanor Whitfield tomó una decisión que cambiaría ambos destinos para siempre. No sabía aún que aquella mansión guardaba secretos, no sabía que la caída de los Ravensshore había sido orquestada con precisión quirúrgica, no sabía que ella, una simple empleada que nadie miraría 2 veces, sería la única capaz de ver lo que todos los demás habían ignorado. Pero estaba a punto de descubrirlo, y en el proceso descubriría algo que no esperaba, que el corazón tiene sus propias razones que la razón desconoce, y que el amor puede florecer incluso en el suelo más árido, cuando 2 almas rotas encuentran en la otra la pieza que les falta. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos acompañas. Escribe en los comentarios tu país. Me fascina conocer hasta dónde llegan nuestras historias. El otoño londinense de 1782 había llegado con una crueldad particular. Las hojas caían sobre las aceras como monedas de cobre sin valor, y el humo de las chimeneas se mezclaba con la niebla creando un velo grisáceo que parecía tragarse la ciudad entera. En las calles estrechas del East End, las vendedoras gritaban sus mercancías, mientras las carruajes de los ricos salpicaban barro sobre los pobres que caminaban demasiado cerca de la calzada. Pero en Mayfair, donde vivían aquellos cuya sangre supuestamente era más azul que el cielo de verano, reinaba un silencio diferente. Era el silencio del escándalo contenido, del desprecio disfrazado de cortesía, de las conversaciones que se detenían abruptamente cuando cierto nombre era mencionado. Ravensshore, el apellido que alguna vez abrió puertas, ahora las cerraba con estruendo. El conde Adrian Ravensshore, descendiente de una línea que se remontaba a los tiempos de Enrique VIII, había caído tan bajo que hasta los comerciantes se negaban a extenderle crédito. Sus tierras en Yorkshire habían sido embargadas por deudas que aparecieron de la nada como fantasmas en la noche. Sus inversiones en las Indias se habían evaporado. Sus aliados políticos lo habían abandonado con la velocidad de ratas, huyendo de un barco que se hunde. Y luego estaba ella, Lady Catherine Ravensshore, su esposa, la mujer de cabello dorado y risa cristalina que había iluminado aquella mansión durante 7 años de matrimonio.
La fiebre la había llevado en 3 días de agonía, mientras los médicos más caros de Londres se encogían de hombros y murmuraban sobre la voluntad de Dios. 3 días durante los cuales Adrian permaneció junto a su cama, sosteniéndole la mano que ardía como carbón encendido, viendo cómo la vida se escurría de sus ojos verdes. Cuando ella exhaló su último aliento, algo en Adrian se quebró de forma irreparable. El funeral fue escasamente atendido. Los aristócratas tienen memoria selectiva cuando se trata de asociarse con la desgracia. Solo aparecieron aquellos que no podían evitarlo por obligaciones familiares, y se marcharon antes de que la tierra terminara de cubrir el ataúd. Thomas, el pequeño Thomas de apenas 6 años, se aferró a la mano de su padre durante toda la ceremonia sin derramar una lágrima. Demasiado joven para entender completamente, demasiado sensible para no sentir que su mundo se había desmoronado. Desde ese día, el niño dejó de hablar más de lo necesario. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, se volvieron distantes, como si miraran hacia un lugar que solo él podía ver. Los meses que siguieron fueron una espiral descendente. Los criados, viendo que los salarios no llegaban, comenzaron a desaparecer. Primero el mayordomo, luego las doncellas, después el cochero. Cada mañana había menos gente en la mansión, menos velas encendidas, menos calor en las chimeneas. La casa Ravenshaw, que alguna vez empleó a 20 personas, quedó reducida a un cascarón vacío donde el polvo se acumulaba sobre los muebles finos y las arañas tejían sus redes en las esquinas de los salones. Adrian pasaba los días encerrado en su estudio, rodeado de documentos que no comprendía completamente. Había sido educado para la diplomacia y la guerra, no para las finanzas. Los números lo confundían, las cartas de los banqueros lo atormentaban. Cada papel que levantaba parecía traer peores noticias, hipotecas que no recordaba haber firmado, préstamos con intereses imposibles, sociedades comerciales que habían fracasado arrastrándolo consigo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento su vida perfectamente ordenada se había convertido en esta pesadilla? Thomas vagaba por la casa como un pequeño fantasma, alimentándose de lo que encontraba en la despensa cada vez más vacía, durmiendo acurrucado junto a la chimenea de la cocina porque era el único lugar que conservaba algo de calor. El niño había aprendido a ser invisible, a no molestar a su padre que parecía perdido en un abismo del cual no había retorno. Fue en ese contexto de desolación total que Eleanor Whitfield apareció. Había respondido a un anuncio colocado semanas atrás por el último mayordomo antes de marcharse. El anuncio prometía alojamiento y comida a cambio de servicios domésticos generales. No mencionaba salario, lo cual debería haberle advertido sobre la situación, pero Eleanor no estaba en posición de ser exigente. A sus 27 años, había conocido toda la gama de trabajos que una mujer sin familia y sin dote podía conseguir en Londres. Había sido costurera, hasta que sus ojos comenzaron a fallarle por coser bajo luz de velas. Había sido vendedora en un mercado, hasta que el dueño del puesto intentó propasarse y ella le rompió la nariz con una col. Había sido niñera, hasta que la familia se mudó a Bath sin siquiera pagarle el último mes. Londres era una ciudad que devoraba a las mujeres como ella. Bonitas pero no hermosas, inteligentes pero sin educación formal, capaces pero sin oportunidades. El límite entre la respetabilidad y la calle era delgado como el filo de una navaja, y Eleanor caminaba sobre él cada día. Cuando llegó a la mansión Ravenshaw aquella mañana neblinosa de noviembre, lo primero que notó fue el silencio. Las grandes casas siempre tienen ruido, criados moviéndose, puertas cerrándose, voces dando órdenes. Pero esta estaba muda como una tumba. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Eso también era extraño. Eleanor empujó suavemente y entró a un vestíbulo que alguna vez debió ser magnífico, pero que ahora mostraba signos de abandono. Las alfombras persas estaban cubiertas de polvo. Los espejos venecianos habían perdido su brillo. Un retrato de familia colgaba torcido en la pared. ¿Hay alguien aquí?, llamó con voz clara. El eco de sus palabras rebotó en las paredes. Nadie respondió. Eleanor avanzó por los pasillos, observando cada detalle con el ojo entrenado de alguien que había aprendido a leer las casas como otros leen libros. Esta había sido una residencia próspera, eso era evidente. La calidad de la madera, el trabajo de los molduras, los candelabros de cristal, todo hablaba de riqueza, pero también de caída. Los muebles valiosos habían desaparecido, dejando marcas pálidas en las paredes. Las habitaciones olían a cerrado, a tristeza, a derrota. Siguió el débil resplandor de una vela hasta la cocina, y allí lo vio. El conde Adrian Ravenshaw, aunque ella no sabía aún quién era,
estaba sentado en una silla de madera junto a la mesa de trabajo, con la cabeza entre las manos. Vestía una camisa arrugada que alguna vez fue blanca, pantalones que necesitaban planchado y sus pies descalzos sobre el suelo de piedra fría. Su cabello negro caía desordenado sobre su frente y su barba de varios días le daba un aspecto salvaje, desesperado. Pero incluso en ese estado de abandono total, Eleanor pudo ver la estructura de un hombre que alguna vez fue extraordinario. Los hombros anchos, la mandíbula firme, las manos largas y elegantes que ahora temblaban ligeramente. Había belleza en esa ruina, como la hay en una estatua griega rota pero aún reconocible en su grandeza perdida. A su alrededor, papeles, decenas, cientos de papeles cubriendo cada superficie disponible, cartas con sellos de bancos, documentos legales, avisos de embargo. El suelo estaba literalmente alfombrado con la evidencia de su ruina, y en medio de todo eso, sentado sobre el único pedazo de suelo limpio, estaba Thomas. El niño levantó la vista cuando Eleanor entró. Sus ojos castaños la estudiaron sin miedo, pero sin esperanza, como si hubiera aprendido a no esperar nada bueno de los adultos. En sus pequeñas manos sostenía un caballito de madera cuya pintura se estaba descascarando. Adrian no se movió. No la había escuchado entrar, o quizás ya no le importaba quién cruzara su puerta. Eleanor se quedó inmóvil en el umbral, absorbiendo la escena. Había visto pobreza antes, por supuesto. Había vivido en ella la mayor parte de su vida. Pero esto era diferente. Esto era la pobreza que llegaba después de la riqueza, la desesperación de quien había conocido algo mejor y lo había perdido todo. Y sin embargo, lo que más la impactó no fue el estado del hombre o de la casa, fue el niño. Ese pequeño ser silencioso, sentado en el suelo frío, jugando solo mientras su padre se desmoronaba a metros de distancia. Ese niño que había aprendido a no pedir nada, a no esperar nada, a simplemente existir en los márgenes de la catástrofe de su familia. Algo se movió en el pecho de Eleanor, algo que no era piadoso ni sentimental, sino profundamente furioso. Este hombre tenía un hijo, un niño que necesitaba ser alimentado, abrigado, protegido, y estaba aquí, hundido en su propia miseria mientras ese pequeño se congelaba en el suelo. «Disculpe», dijo con voz firme. Adrian levantó la cabeza lentamente, como si emergiera de aguas profundas. Sus ojos azules, inyectados de sangre por la falta de sueño, la enfocaron con dificultad. Tenía ojeras profundas y líneas de tensión alrededor de la boca, y cuando sus miradas se encontraron, algo pasó entre ellos. Algo imperceptible pero innegable. Como un reconocimiento antiguo, como si sus almas se hubieran conocido en algún lugar anterior a este momento. Eleanor sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral y se reprendió a sí misma inmediatamente. Era ridículo. Este hombre era un conde arruinado, ella una empleada sin un penique. No había espacio en el mundo real para este tipo de fantasías. «¿Quién es usted?». Su voz era ronca, sin usar, pero había una cualidad en ella que sugería educación, refinamiento, autoridad perdida. «Eleanor Whitfield, vine por el anuncio del puesto de empleada doméstica». Adrian la miró como si hablara un idioma extranjero, pero sus ojos no se apartaban de su rostro. La estudiaba con una intensidad que la incomodaba y la atraía al mismo tiempo. «No hay puesto», dijo finalmente. «No hay dinero para pagar a nadie». «El anuncio no mencionaba salario», replicó Eleanor, «solo alojamiento y comida». «No hay comida». «Entonces conseguiremos comida». Algo en su tono hizo que Adrian la mirara más atentamente. Esta mujer, con su vestido sencillo pero limpio, su cabello castaño recogido en un moño práctico y sus ojos grises que lo observaban sin lástima ni juicio, había algo inquebrantable en ella y algo inexplicablemente familiar, como si hubiera estado esperándola sin saberlo. «¿Por qué querría trabajar aquí?», preguntó Adrian. «Esta casa está arruinada. Yo estoy arruinado. No puedo ofrecerle nada». «No estoy buscando nada», mintió Eleanor. «Solo necesito un techo». No era completamente falso, sí, necesitaba un techo, pero había algo más, algo que ni siquiera ella entendía completamente. Una compulsión de no dar la espalda a esa escena, de no abandonar a ese niño en el suelo, de no dejar que este hombre de ojos azules intensos se hundiera más profundamente en su desesperación. Adrian cerró los ojos, agotado. «Haga lo que quiera», murmuró. «De todos modos, ya nada importa». Eleanor asintió brevemente y luego dirigió su atención a Thomas, aunque era dolorosamente consciente de que cada célula de su cuerpo seguía siendo consciente de la presencia de Adrian, de su respiración, de la forma en que sus dedos se curvaban sobre el borde de la mesa. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó con suavidad. El niño la miró sin responder. «Se llama Thomas», dijo Adrian sin abrir los ojos. «No habla mucho desde que su madre murió».
Eleanor sintió un dolor agudo en el pecho, pero no dejó que se reflejara en su rostro. «Entiendo», dijo simplemente. «Bueno, Thomas, ¿me ayudarías a explorar esta casa? Necesito saber dónde está todo». El niño consideró la propuesta con la seriedad de un adulto, luego asintió lentamente y se puso de pie. Durante las siguientes horas, mientras Adrian permanecía inmóvil en la cocina, Eleanor y Thomas recorrieron la mansión. Ella tomó nota mental de cada habitación, cada mueble que quedaba, cada recurso disponible. No había mucho. La mayoría de las habitaciones estaban vacías o contenían solo piezas demasiado grandes para ser vendidas fácilmente. Pero había potencial. Las paredes eran sólidas, el techo no tenía goteras, la estructura era buena, y en el estudio de Adrian, mientras fingía solo echar un vistazo, Eleanor vio algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Entre los papeles esparcidos sobre el escritorio, parcialmente oculto bajo una pila de cartas de acreedores, había un documento diferente, más antiguo, con un sello de lacre rojo que llevaba un escudo de armas. El papel era de alta calidad, el tipo que se usa para documentos oficiales importantes. Eleanor no lo tocó, no todavía, pero lo memorizó. Cuando cayó la noche, encontró algo de pan duro en la despensa y lo compartió con Thomas. El niño comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un banquete. Adrian no salió de la cocina. Eleanor preparó 2 de las habitaciones de los sirvientes en el ático, una para ella, otra para Thomas, encendiendo pequeños fuegos en las chimeneas con la leña que quedaba. Acostó al niño y lo arropó con su propio chal cuando vio que temblaba de frío. «Todo va a estar bien», le susurró, aunque no tenía derecho a prometer tal cosa. Thomas la miró con esos ojos demasiado viejos para su rostro y por primera vez, algo parecido a la esperanza parpadeó en ellos. Antes de retirarse a su propia habitación, Eleanor regresó a la cocina. Adrian seguía allí, exactamente en la misma posición, como una estatua de desesperación. «Señor», dijo suavemente, «debería descansar. Dormir en una silla no le hará ningún bien». Adrian abrió los ojos y la miró. La luz de la vela creaba sombras en su rostro, acentuando los ángulos de sus pómulos, la línea de su mandíbula. Por un momento pareció que iba a decir algo, pero luego simplemente asintió. Se puso de pie con movimientos rígidos y Eleanor se dio cuenta de cuán alto era. Tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos y cuando lo hizo, sintió de nuevo ese extraño tirón en su pecho, como si una cuerda invisible los conectara. «Gracias», murmuró Adrian, «por quedarse, por ayudar a Thomas, por no huir». «No tengo a dónde huir», respondió Eleanor con una honestidad brutal. Algo parecido a una sonrisa triste tocó los labios de Adrian. «Entonces, supongo que estamos igualmente perdidos, usted y yo, o igualmente encontrados», replicó ella. Se miraron por un momento más largo de lo apropiado, y luego Eleanor se obligó a apartar la vista. «Buenas noches, señor. Buenas noches, señorita Whitfield». Esa noche, Eleanor no durmió. Se quedó sentada junto a la pequeña ventana de su habitación, mirando la niebla londinense que envolvía la ciudad, pensando. Había algo profundamente equivocado en la historia del conde Ravenshaw. Los hombres no caían tan rápido, tan completamente, sin ayuda. Y ese documento en su escritorio, ese sello antiguo, ¿por qué estaba escondido entre deudas? Eleanor Whitfield no era aristócrata, no tenía educación formal, no tenía conexiones ni poder, pero tenía algo que la gente como Adrian Ravenshaw había perdido hacía mucho. Tenía hambre de verdad, tenía nada que perder y tenía la certeza absoluta de que cuando uno está en el fondo, el único camino es hacia arriba. Y mientras la ciudad dormía, ella tomó una decisión. Iba a descubrir qué había destruido a esta familia, y de alguna manera, contra toda lógica y probabilidad, iba a ayudarlos a levantarse. Lo que no admitía, ni siquiera para sí misma mientras miraba las estrellas ocultas por la niebla, era que había otra razón. Una razón que tenía que ver con un par de ojos azules llenos de dolor, con una voz rota que aún conservaba ecos de nobleza, con la forma en que su corazón había dado un vuelco cuando sus miradas se encontraron. Pero eso era una tontería, una fantasía peligrosa que no podía permitirse. Era solo una empleada. Él era solo un conde arruinado, y el abismo entre ellos era tan vasto como el cielo nocturno que no podía ver. O al menos, eso era lo que se decía a sí misma mientras finalmente se quedaba dormida, sin saber que el destino ya había comenzado a tejer sus hilos
alrededor de ambos, creando un tapiz que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos estaban destinados a completar. Los primeros días de Eleanor en la mansión Ravenshore transcurrieron en un silencio casi sepulcral, interrumpido solo por el crepitar ocasional de las chimeneas que ella insistía en mantener encendidas y los pasos suaves de Thomas siguiéndola por los pasillos como una pequeña sombra. Adrian apenas salía de su estudio. Eleanor le llevaba té y pan cuando lo conseguía, dejándolo en una bandeja fuera de la puerta. A veces lo encontraba intacto horas después. Otras veces la taza estaba vacía, pero él nunca decía gracias, nunca reconocía su presencia. Era como si se hubiera convertido en un fantasma dentro de su propia casa, presente en cuerpo, pero ausente en espíritu. Pero Eleanor notaba cosas, pequeñas cosas. La forma en que, cuando ella pasaba frente a la puerta entreabierta del estudio, él levantaba la vista brevemente antes de volver a sus papeles. Cómo a veces encontraba la taza vacía colocada cuidadosamente en el centro de la bandeja, como si hubiera puesto esfuerzo en ello. Las ocasiones en que lo sorprendía observándola desde la ventana del segundo piso, mientras ella cruzaba el jardín abandonado con Thomas, y ella era igualmente culpable de observar. Cuando limpiaba los pasillos cerca de su estudio, se movía más lentamente de lo necesario, escuchando el sonido de su pluma rascando el papel, el suspiro ocasional de frustración, el crujido de la silla cuando cambiaba de posición. Había comenzado a reconocer sus patrones. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba hasta que la luz del día se desvanecía, apenas comía. Era autodestructivo, era preocupante, y ella no tenía derecho a preocuparse, pero lo hacía de todos modos. Eleanor no lo presionaba. Había aprendido que hay dolores que necesitan tiempo, silencios que no deben ser interrumpidos, pero mientras le daba espacio, ella trabajaba. Comenzó con lo básico, limpieza, no la limpieza superficial que hacen las doncellas para impresionar a las visitas, sino una limpieza profunda, metódica, que le permitía conocer cada rincón de la casa. Mientras sacudía el polvo de los muebles restantes, mientras barría los suelos de madera, mientras lavaba las ventanas hasta que volvieron a dejar pasar la luz grisácea de Londres, Eleanor observaba cómo las habitaciones habían sido vaciadas selectivamente. Los objetos de plata habían desaparecido, pero los cuadros de familia permanecían. Los candelabros valiosos se habían ido, pero los libros en la biblioteca seguían en sus estantes. Alguien había tomado lo que era fácil de vender y transportar, dejando atrás lo que requería más esfuerzo. Los criados deshonestos, probablemente, aprovechándose de un amo demasiado destruido para notarlo. Pero eso no explicaba la ruina completa. Los robos de los sirvientes podían doler, podían ser humillantes, pero no podían destruir una fortuna ancestral. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, un espacio magnífico de 3 pisos con estanterías que llegaban hasta el techo decorado con frescos, Adrian apareció en la puerta. Eleanor estaba en lo alto de una escalera, alcanzando un libro en el estante superior, cuando escuchó su voz. «No necesita hacer eso», se sobresaltó, casi perdiendo el equilibrio. Adrian dio 2 pasos rápidos hacia adelante, sus manos extendiéndose instintivamente para estabilizar la escalera. «Perdón», dijo él, «no quise asustarla». Eleanor bajó lentamente, muy consciente de que ahora estaban mucho más cerca de lo que habían estado desde que llegó. Podía ver que se había afeitado finalmente, que su camisa estaba limpia. Debía haber encontrado ropa en algún armario. Sus ojos azules la miraban con una intensidad que la hacía difícil respirar. «No se preocupe, señor», logró decir. «Solo me sorprendió». «Adrian», dijo él abruptamente. «¿Perdón? Mi nombre es Adrian. Parece absurdo insistir en formalidades cuando somos las únicas 3 personas en esta casa». Eleanor asintió lentamente, saboreando el nombre en su mente antes de atreverse a decirlo en voz alta. «Adrian», entonces. La forma en que ella dijo su nombre, con esa voz suave pero firme, hizo que algo se apretara en el pecho de Adrian. No había escuchado su nombre pronunciado con tal cuidado desde que Catherine murió. Todos los demás lo decían con lástima, o desprecio, o incomodidad. Pero Eleanor lo dijo como si fuera simplemente un nombre. Simplemente un hombre. «¿Qué estaba haciendo?», preguntó, más para llenar el silencio que por verdadera curiosidad. «Reorganizando los libros. Estaban en desorden completo. Encontré a Thomas intentando alcanzar uno del estante superior ayer y la escalera casi se cae con él. Pensé que sería más seguro tener los libros infantiles en los estantes inferiores». Algo pasó por el rostro de Adrian. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No sabía que a Thomas le gustaba leer. «Le encantan las historias», respondió Eleanor suavemente, «especialmente las de caballeros y dragones. Tiene una imaginación maravillosa». «No lo sabía».
La voz de Adrian se quebró ligeramente. No he estado muy presente para él últimamente. Eleanor podría haberlo juzgado, podría haber dicho algo cortante sobre los padres que descuidan a sus hijos, pero cuando miró a Adrian, vio algo que reconoció, un hombre ahogándose, haciendo lo mejor que podía simplemente para seguir respirando. Está presente ahora, dijo en cambio. Eso es lo que importa. Adrian la miró como si acabara de decir algo profundo. Es usted una persona extraordinaria, Eleanor Whitfield. El uso de su nombre de pila envió un escalofrío por su columna vertebral. Era inapropiado, era peligroso, era exactamente lo que no debía suceder. Pero cuando él la miraba así, como si realmente la viera, no como una empleada, sino como una persona, era difícil recordar las reglas. Solo soy práctica, respondió, apartando la mirada porque era demasiado peligroso seguir mirándolo. Alguien tiene que serlo. Aún así, Adrian no se movió, y el espacio entre ellos parecía cargado de electricidad. Gracias por cuidar de Thomas, por cuidar de todo esto. Se refería a la casa. Eleanor lo sabía, pero la forma en que lo dijo sonaba como si se refiriera a algo más, a él, a los pedazos rotos de su vida que ella estaba intentando silenciosamente juntar. Es mi trabajo, dijo, aunque ambos sabían que era más que eso. No, respondió Adrian con una certeza que la sorprendió. Es mucho más que eso, y ambos lo sabemos. Antes de que Eleanor pudiera responder, Thomas irrumpió en la biblioteca, sus pequeños pies resonando en el suelo de mármol. «¡Padre!», gritó, y fue la primera vez que Eleanor lo escuchaba llamar a Adrian con tal entusiasmo. «Eleanor me prometió que me leerías el libro del caballero esta noche». Adrian miró a Eleanor con una ceja levantada y una pequeña sonrisa jugando en sus labios. «¿Lo hizo?». «Esperaba que no le importara», dijo Eleanor. «Thomas ha estado pidiendo historias antes de dormir y pensé que quizás le gustaría escucharlas de usted». La mirada que Adrian le dirigió estaba llena de gratitud y algo más, algo cálido que hacía que el corazón de Eleanor latiera más rápido. «Me encantaría», dijo, extendiendo su mano hacia Thomas. El niño la tomó inmediatamente, sonriendo, y mientras los observaba alejarse juntos, padre e hijo reconectando lentamente, Eleanor sintió una mezcla extraña de alegría y dolor en su pecho. Alegría porque estaba funcionando. Adrian estaba despertando, regresando a la vida. Dolor porque sabía que esto era temporal, que cuando todo esto terminara, si es que terminaba bien, ella seguiría siendo solo la empleada, y él seguiría siendo el conde. Y no importaba cuánto su corazón latiera más rápido cuando él la miraba, o cuánto anhelaba escuchar su nombre en los labios de él otra vez, o cuánto soñaba con cosas imposibles en la oscuridad de su habitación, nunca podría ser nada más. En su tercera noche en la casa, después de acostar a Thomas con una historia que Adrian había leído con voz sorprendentemente emotiva, Eleanor regresó al estudio. La puerta estaba entreabierta y Adrian se había quedado allí después de leerle a Thomas, mirando por la ventana hacia la calle neblinosa. «Señor», llamó suavemente. «Adrian». Él se volvió y la expresión en su rostro la detuvo en seco. Había algo vulnerable en él, algo expuesto que normalmente mantenía oculto. «Eleanor», dijo su nombre como una oración. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué se quedó?» La pregunta salió de golpe. «Realmente, ¿por qué? Ha visto el estado de esta casa, de mis finanzas. Sabe que no puedo pagarle. Sin embargo, se queda, trabaja, cuida a mi hijo mejor de lo que yo lo he hecho en meses. ¿Por qué?» Eleanor podría haber mentido. Podría haber dado la respuesta segura, práctica, que necesitaba el techo, que no tenía otras opciones. Pero algo en la forma en que él la miraba, con esos ojos azules llenos de confusión genuina y algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza, le hizo decir la verdad, o al menos parte de ella. «Porque cuando lo vi ese primer día», dijo lentamente, «sentado en esa cocina con el mundo desmoronándose a su alrededor, vi a alguien que no merecía estar solo, vi a un niño que necesitaba que alguien peleara por él, y vi a un hombre que solo necesitaba que alguien creyera que podía levantarse de nuevo». Adrian dio un paso hacia ella, luego otro, hasta que estaban tan cerca que Eleanor podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «¿Y usted cree eso?» Su voz era apenas un susurro. «¿Qué puedo levantarme?» Eleanor levantó la vista hacia él, hacia ese rostro que había llegado a conocer en todos sus matices, hacia esos ojos que la veían de una manera que nadie más lo había hecho. «Sí», respondió con absoluta certeza. «Sí, lo creo». Por un momento todo se detuvo. El mundo se redujo a solo los dos, parados en ese estudio lleno de papeles de ruina, respirando el mismo aire, compartiendo el mismo espacio. Adrian levantó su mano lentamente, dándole tiempo para retroceder, para protestar, pero Eleanor no se movió.
y cuando sus dedos rozaron su mejilla con una ternura que la hizo estremecer, cerró los ojos. «Eleanor», murmuró él, «usted está salvando mi vida». «Lo sabe, ¿verdad?». Ella abrió los ojos, encontrándose atrapada en su mirada. «Solo le estoy recordando que vale la pena salvarla». Y entonces, porque era más débil de lo que quería admitir, porque él la estaba mirando como si fuera algo precioso, porque su corazón ya había tomado la decisión que su mente aún se negaba a aceptar, Eleanor hizo algo temerario. Se inclinó hacia su toque, dejando que su mano se quedara allí, contra su mejilla, por un momento más largo de lo apropiado. Y vio como algo se encendía en los ojos de Adrian, algo que era tanto peligroso como emocionante. Luego, con fuerza de voluntad que no sabía que tenía, dio un paso atrás. «Debería revisar el documento», dijo, su voz menos firme de lo que hubiera querido. «El del sello antiguo. Creo que podría ser importante». Adrian parpadeó, como si despertara de un sueño, y asintió lentamente. «Sí, tiene razón». Pero mientras Eleanor se dirigía hacia la puerta, escuchó su voz una vez más. Eleanor se detuvo, pero no se volvió, no confiando en sí misma para mirarlo de nuevo. «Gracias», dijo él simplemente, y ella supo que no estaba agradeciendo por el documento. Esa noche, mientras buscaba entre los papeles y finalmente encontró el documento con el sello antiguo, Eleanor se permitió admitir algo que había estado negando desde el momento en que sus ojos se encontraron en esa cocina fría. Se estaba enamorando del conde Adrian Ravenshore, y era la cosa más peligrosa, más imposible, más maravillosamente terrible que le había sucedido. Pero ahora no había tiempo para sentimientos. Había un documento que leer, una conspiración que descubrir, una familia que salvar. El romance tendría que esperar. O quizás, pensó con el corazón apretado, tendría que morir antes de que realmente comenzara. Porque los cuentos de hadas donde la empleada se casa con el conde solo existían en los libros que Thomas amaba tanto. En el mundo real, tales cosas simplemente no sucedían. ¿O sí? Pasó el resto del día moviéndose por Londres como un fantasma, recopilando fragmentos de información, hablando con comerciantes que conocían a Berkeley, con sirvientes de otras casas aristocráticas que murmuraban secretos en las esquinas de los mercados. Para el anochecer, cuando regresó a la mansión Ravenshore con las faldas embarradas y el cuerpo adolorido, tenía un mapa mental de la corrupción de Berkeley que se extendía como telarañas por toda la sociedad londinense. Encontró a Adrian en la sala de estar, una habitación que no había sido usada en meses. Había encendido un fuego en la chimenea y estaba sentado en uno de los pocos sillones que quedaban, con Thomas dormido en su regazo. El niño tenía la cabeza apoyada contra el pecho de su padre y Adrian tenía un brazo protectoramente alrededor de él. La escena le robó el aliento. Este era el hombre que debía ser, no el conde quebrado que había encontrado hace apenas semanas, sino el padre, el protector, el hombre capaz de amor profundo y devoción absoluta. Adrian levantó la vista cuando ella entró y su expresión se iluminó de una manera que hizo que el corazón de Eleanor diera un vuelco. «Estaba preocupado», dijo en voz baja para no despertar a Thomas. «Se fue esta mañana y no dijo a dónde iba». «Fui a buscar respuestas», respondió Eleanor, quitándose el chal mojado. «¿Y las encontró?» «Sí, y son peores de lo que pensábamos». Adrian se puso de pie con cuidado, levantando a Thomas en sus brazos. «Déjeme llevarlo a la cama. Luego puede contarme todo». Eleanor observó cómo subía las escaleras con el niño, la ternura en cada movimiento, y sintió algo expandirse en su pecho. No era solo atracción, aunque eso también estaba allí, creciendo más fuerte cada día. Era algo más profundo, era admiración, era respeto, era amor. Cuando Adrian regresó, encontró a Eleanor frente a la chimenea, ordenando los papeles que había robado de la oficina de Grimshaw. «Eleanor», su voz la sobresaltó, «está temblando». Antes de que pudiera protestar, él se había quitado su abrigo y lo había colocado sobre sus hombros. El gesto fue tan natural, tan íntimo, que Eleanor se quedó inmóvil. «No debería», comenzó. «Tiene frío», interrumpió Adrian, «y ha estado fuera todo el día haciendo lo que sea que haya estado haciendo, que resulta ser más de lo que yo he hecho en meses». Sus manos se demoraron en sus hombros por un momento más largo de lo necesario, y Eleanor tuvo que obligarse a no inclinarse hacia su toque. «Encontré registros de pagos», dijo, centrándose en los documentos, porque era más seguro que mirarlo.
Berkeley ha estado sobornando a tabeliones, oficiales de la corona, incluso miembros del parlamento. La conspiración no es solo contra usted, es sistemática. Él ha estado construyendo un imperio sobre las ruinas de otras familias durante años. Adrian se acercó para ver los papeles, quedando tan cerca que Eleanor podía sentir su respiración en su cabello. Se detuvo, procesando la magnitud de la traición. Esto es suficiente para arruinarlo completamente, para enviarlo a prisión. Sí, confirmó Eleanor, pero necesitamos presentarlo correctamente. Berkeley tiene aliados poderosos. Si simplemente lo acusamos sin un plan, podrían enterrar las pruebas. Adrian se volvió hacia ella, su expresión una mezcla de asombro y algo más cálido. ¿Cómo lo hace?, preguntó suavemente. Como una mujer que nunca tuvo acceso a educación formal, que nunca se movió en círculos aristocráticos, puede ver con tanta claridad lo que todos nosotros, educados en las mejores escuelas, completamente cegados por nuestros privilegios, no pudimos ver. Eleanor finalmente se atrevió a mirarlo, porque cuando uno vive desde abajo, aprende a ver los hilos que mueven las marionetas. Los ricos solo ven el escenario. Los pobres vemos el mecanismo detrás del telón. No, dijo Adrian dando un paso más cerca. Es más que eso. Es usted. Su mente brillante, su coraje, Se detuvo, como si acabara de darse cuenta de cuán cerca estaban, de cómo el resplandor del fuego creaba sombras que los envolvían en su propia burbuja privada, de cómo sería tan fácil cerrar la distancia entre ellos. Adrian, susurró Eleanor, y fue parte advertencia, parte súplica. Dígame que no, murmuró él. Dígame que estoy imaginando esto, que soy el único que siente como si hubiera estado esperándola toda mi vida sin saber que la estaba esperando. El corazón de Eleanor latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. No puedo decirle eso, admitió con voz quebrada, porque sería mentira. Los ojos de Adrian se oscurecieron con algo que era parte dolor, parte deseo. Esto es una locura, dijo, pero su mano se elevaba hacia su rostro. Yo soy, no debería. Lo sé. Eleanor cerró los ojos cuando sus dedos rozaron su mejilla. Soy una empleada. Usted es un conde. El mundo nunca lo permitiría. Al diablo con el mundo. La voz de Adrian era áspera. El mundo ya me ha quitado todo lo que valoraba. Me quitó a mi esposa, mi fortuna, mi dignidad. Pero usted me devolvió algo más valioso. Me devolvió la esperanza. Me devolvió la voluntad de luchar. Me devolvió a mi hijo, Adrian. Y en el proceso, continuó su pulgar trazando la línea de su pómulo con una reverencia que la hacía temblar, creo que se llevó mi corazón. Eleanor abrió los ojos, encontrándose perdida en el azul intenso de su mirada. No puede decir esas cosas, susurró. Es peligroso. ¿Es verdad?, terminó por ella. Sí, es peligrosamente verdadero. Por un momento interminable, se quedaron así, congelados en el borde de algo que cambiaría todo. El fuego crepitaba, la casa crujía. Afuera Londres continuaba su vida, ajena al momento que se desarrollaba en ese salón olvidado. Y entonces Adrian hizo algo que Eleanor nunca esperó. Se alejó. Perdóneme, dijo, pasando una mano por su cabello con frustración. No tengo derecho. Usted vino aquí buscando trabajo, refugio, y yo estoy aprovechándome de la situación. Soy despreciable. No. Eleanor dio un paso hacia él sin pensarlo. No es así en absoluto. ¿No? La miró con agonía en los ojos. Usted está bajo mi techo. Depende de mí, aunque sea por lo poco que puedo ofrecer. Cualquier cosa que suceda entre nosotros estaría manchada por ese desequilibrio de poder. Y yo no puedo hacer eso con usted. Y fue en ese momento que Eleanor comprendió la profundidad del hombre ante ella. Un hombre que, incluso en su momento más bajo, incluso cuando se le ofrecía consuelo y conexión, elegía hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Y si le dijera, dijo lentamente, que no me siento sin poder, que cada decisión que he tomado desde que crucé esa puerta ha sido mía, que si eligiera esto, sería exactamente eso, mi elección. Adrian la miraba como si ella fuera un milagro y una tortura al mismo tiempo. Eleanor, usted no comprende lo que el mundo le haría si... Entiendo perfectamente, lo interrumpió con fiereza. Entiendo que la sociedad me llamaría cazafortunas, aunque usted no tenga fortuna. Entiendo que dirían que me aprovecho, aunque sea yo quien lo ha estado ayudando. Entiendo que nunca me aceptarían, que siempre sería la empleada que sedujo al pobre conde viudo. Lo entiendo todo. Entonces,
Pero también entiendo esto, dio otro paso hacia él cerrando la distancia que él había creado. Entiendo que cuando lo miro, mi corazón hace cosas que nunca había hecho antes. Entiendo que cuando usted sonríe, aunque sea una sonrisa pequeña y rota, siento como si el sol hubiera salido después de años de oscuridad. Entiendo que me duele físicamente cuando veo su dolor y me eleva cuando veo su alegría. Y entiendo que, pase lo que pase, ya es demasiado tarde para proteger mi corazón, porque ya es suyo. El silencio que siguió fue absoluto. Luego, con un sonido que era mitad risa, mitad sollozo, Adrian cerró la distancia entre ellos y la tomó en sus brazos. No la besó. No todavía. Era demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado peligroso, pero la sostuvo contra su pecho con una intensidad que hablaba de necesidad desesperada y ternura infinita. No merezco esto, murmuró contra su cabello. No la merezco a usted. Eleonor envolvió sus brazos alrededor de él, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía con emociones contenidas. Quizás no se trata de merecer, susurró. Quizás se trata de encontrar a la persona que ve todas sus grietas y decide que aún así es hermoso. Adrian la apartó solo lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Es hermoso?, preguntó con una sonrisa amarga. Estoy arruinado, quebrado, apenas funcionando como padre, viviendo en una casa que está a semanas de ser embargada. Y sin embargo, Eleonor levantó su mano para tocar su rostro, maravillándose de poder hacerlo. Es el hombre más hermoso que he conocido, porque está peleando, porque está intentándolo, porque ama a su hijo tan ferozmente que le duele, porque a pesar de todo no ha perdido la capacidad de ser amable. Eleonor, su nombre en sus labios sonaba como una oración. Si hacemos esto, si permitimos que esto crezca, el camino será difícil, la sociedad será cruel, puede que nunca puedan aceptarlo, lo sé, puede que pierda lo que le queda de respetabilidad, lo sé, puede que lo destruyamos todo intentando construir algo nuevo, lo sé, repitió ella, pero esta vez con una sonrisa. Y aún así, valdrá la pena. Porque usted vale la pena. Porque Thomas vale la pena. Porque esto hizo un gesto entre ellos. Pase lo que pase, sea lo que sea, se siente como lo más real que he experimentado en mi vida. Adrian dejó escapar un aliento tembloroso y apoyó su frente contra la de ella. Entonces, estamos de acuerdo en estar locos juntos, murmuró. Completamente locos, confirmó Eleonor. Se quedaron así por un largo momento, simplemente respirando el mismo aire, acostumbrándose a la enormidad de lo que acababan de admitir. Finalmente, con obvio esfuerzo, Adrian se apartó. Pero primero, dijo, su voz más firme, primero recuperamos mi título. Primero le devolvemos a Thomas su futuro. Primero destruimos a Berkeley y rectificamos esta injusticia. ¿Y luego? Eleonor lo miró con ojos brillantes. Una sonrisa lenta, genuina, transformó el rostro de Adrian. Era la primera sonrisa real que ella había visto de él, y la belleza de ella casi la dejó sin aliento. Y luego, dijo con una determinación que no había tenido en meses, encontraremos la manera. No sé cómo, no sé cuánto tiempo tomará, pero encontraremos la manera de estar juntos sin que el mundo te destruya por ello, te lo prometo. Milord, dijo Eleonor con una sonrisa traviesa, acaba de darme una razón más para asegurarme de que ganemos esta batalla. Adrian rió, y fue un sonido hermoso, oxidado por el desuso pero genuino. Entonces será mejor que nos pongamos a trabajar, dijo, tomando su mano y llevándola hacia el escritorio donde los papeles los esperaban. Enséñame qué encontraste. Planifiquemos cómo destruir al hombre que intentó destruirme. Y luego, susurró, llevando su mano a sus labios en un beso que era promesa y esperanza. Construiremos algo mejor de las cenizas. Y mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, sus manos rozándose ocasionalmente sobre los documentos, sus miradas encontrándose con una frecuencia que hablaba de cosas no dichas, Eleonor supo que había cruzado un punto sin retorno. Estaba enamorada de Adrian Ravenshore, y aunque el mundo entero se pusiera en su contra, aunque la sociedad los condenara, aunque el camino adelante estuviera lleno de espinas y dificultades, ya no estaba sola en esto, y eso lo hacía todo diferente. La presentación formal del reclamo de Adrian al marquesado de Thornwick requirió semanas de preparación meticulosa. No era suficiente tener el documento original, necesitaban pruebas genealógicas, testimonios de expertos, documentación que rastreara la línea familiar desde 1701
camino hasta el presente, y sobre todo, necesitaban presentar las pruebas de la conspiración de Berkeley de una manera que no pudiera ser ignorada o enterrada por sus aliados en el Parlamento. Durante ese tiempo, algo cambió en la mansión Ravensshore. No era solo que Adrian hubiera vuelto a la vida, aunque eso era innegablemente cierto. Era que la casa misma parecía despertar. Las habitaciones que habían estado cerradas se abrieron, los fuegos ardían en más chimeneas. Thomas reía en los pasillos, y entre Adrian y Eleanor crecía algo tan tangible que a veces parecía que el aire chisporroteaba cuando estaban en la misma habitación. Mantenían las apariencias, tenían que hacerlo. Eleanor seguía siendo formalmente la empleada. Dormía en su habitación en el ático, comía en la cocina, pero había momentos robados que ninguno de los dos podía resistir. Una mañana temprano, Eleanor bajó a la cocina para preparar el desayuno y encontró a Adrian ya allí preparando té. «No puede hacer eso, señor», dijo, aunque no pudo evitar sonreír. ¿Qué pensaría la sociedad si supiera que el conde Ravensshore prepara su propio té? Adrian se volvió hacia ella, y la forma en que la miró, como si fuera lo primero que quería ver cada mañana, hizo que su corazón se acelerara. «La sociedad ya piensa que estoy arruinado y loco», respondió. «Al menos ahora tengo buenas razones para estar feliz a pesar de ello». Se acercó a ella, verificando primero que Thomas no estuviera cerca, y suavemente apartó un mechón de cabello que se había escapado de su moño. «Dormiste mal otra vez», observó, notando las sombras bajo sus ojos. «Estuve revisando los registros genealógicos», admitió Eleanor. «Quiero asegurarme de que cada conexión sea indisputable». «Eleanor», Adrian tomó su mano, «está trabajando demasiado. Esto es mi batalla, no la suya». «Es nuestra batalla», lo corrigió ella entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural. «Lo que te afecta, me afecta a mí». La mirada de Adrian se suavizó, y por un momento Eleanor pensó que iba a besarla. Deseó que lo hiciera, a pesar de que sabía que no debían, no todavía. Pero el sonido de pequeños pies en las escaleras los separó rápidamente. Thomas entró corriendo a la cocina, y su rostro se iluminó al ver a ambos. «Buenos días», cantó, y lanzarse a los brazos de su padre. Pero luego extendió una mano hacia Eleanor, tirando de ella para incluirla en el abrazo. Eleanor se encontró envuelta en un abrazo grupal espontáneo, con Thomas entre ellos, riendo. Y cuando miró hacia arriba y encontró los ojos de Adrian, vio reflejado en ellos el mismo pensamiento que tenía. Esto era una familia, rota, no convencional, imposible según los estándares del mundo, pero real, y valía la pena luchar por ella. El día de la audiencia ante el Consejo de Títulos y Tierras llegó envuelto en lluvia. El edificio donde se reunía el Consejo era una estructura imponente de piedra gris cerca del Parlamento, diseñada para intimidar a aquellos que osaban desafiar el orden establecido. Adrian iba vestido con su mejor atuendo, que Eleanor había meticulosamente limpiado y planchado, y llevaba consigo una carpeta de cuero llena de documentos. Eleanor había insistido en acompañarlo, y aunque él había protestado inicialmente, finalmente había cedido. «Usted es quien encontró todo esto», había dicho. «Merece estar allí cuando se presente». Pero cuando llegaron al edificio, un oficial en la entrada miró a Eleanor con desprecio. «Solo el demandante puede entrar», declaró Pom Pom. «Ella es mi asesora», respondió Adrian firmemente. «¿Su qué?» El oficial la miró de arriba abajo, notando claramente su vestido simple. «Señor, esta es una audiencia formal del Consejo. No podemos permitir que cualquier...» «Es la señorita Whitfield», interrumpió Adrian con un tono que no admitía discusión. «Y sin ella, no hay audiencia, porque sin su brillante investigación no tendría caso que presentar. Así que o entra conmigo o me marcho ahora». El oficial parpadeó, claramente no acostumbrado a que un solicitante, especialmente uno en la precaria posición social de Adrian, hiciera demandas. «Yo tendré que consultar». «Consúltelo entonces». Adrian no se movió. «Esperaremos». Eleanor tocó su brazo suavemente. «Adrian, no tiene que hacer esto. ¿Puedo esperar afuera?» «No». La miró con una intensidad que la hizo sonrojar. «He pasado demasiado tiempo dejando que las reglas de la sociedad dicten mi vida. Ya no más. Usted merece estar allí, y estará allí». Finalmente, después de mucha consulta y murmuración desaprobadora, se les permitió entrar juntos. La sala del consejo era circular, con hileras de asientos elevados donde se sentaban los miembros, todos hombres mayores con pelucas empolvadas y expresiones de aburrimiento perpetuo. En el centro había una mesa donde Adrian tendría que presentar su caso, y allí, sentado entre el público permitido, estaba Lord Edmund Berkeley. Cuando sus ojos se encontraron, Berkeley sonrió.
Era una sonrisa de depredador seguro de su presa. Hadrian apretó la mano de Eleonor brevemente antes de soltarla y dirigirse al centro de la sala. «Milores», comenzó su voz clara y firme, «vengo ante este honorable consejo para reclamar mi derecho legítimo al marquesado de Thornwick, un título que ha sido injustamente retenido de mi familia durante más de 8 décadas». Uno de los consejeros, Lord Ashford, se inclinó hacia adelante. «Lord Ravenshaw, este consejo tiene registros que indican que todos los documentos que probaban la conexión de su familia con el marquesado fueron destruidos en un incendio en 1750. ¿Cómo explica eso?» «Con todo respeto, milord», Adrian sacó el documento del sello antiguo. «El incendio nunca sucedió. Este es el documento original, fechado en 1701, sellado por la corona, reconociendo el derecho de mi bisabuelo al marquesado tras la muerte sin herederos del anterior marqués». Un murmullo recorrió la sala. Varios consejeros se inclinaron para ver mejor. «Sí puedo acercarme», dijo Adrian, y caminó hacia la mesa elevada para permitirles examinar el documento. Los miembros del consejo lo pasaron entre ellos, verificando el sello, estudiando la caligrafía, consultando registros antiguos. «El documento parece auténtico», admitió finalmente Lord Ashford, «pero eso no explica por qué permaneció oculto durante tanto tiempo». «¿Dónde ha estado?» «Oculto entre mis papeles personales», respondió Adrian, «y creo que fue oculto intencionalmente por aquellos que se beneficiaban de que mi familia no conociera su derecho legítimo». «¿Está acusando a alguien de conspiración?» Otro consejero, Lord Hampton, sonaba escéptico. «Sí, milord, lo estoy». Berkeley se puso de pie abruptamente. «Esto es absurdo», declaró. «Lord Ravenshaw está claramente desesperado, inventando conspiraciones para explicar su propia ruina financiera». «Siéntese, Lord Berkeley», ordenó Lord Ashford. «Tendrá oportunidad de hablar en su momento». Pero Berkeley no se sentó. «Este hombre está siendo manipulado», continuó, y su mirada se posó en Eleonor con veneno. «Manipulado por una empleada ambiciosa que claramente ve una oportunidad de ascender socialmente si puede convencerlo de perseguir fantasías de títulos perdidos». «Suficiente». La voz de Adrian resonó en la sala con una autoridad que hizo que todos se detuvieran. «No permitiré que hable de la señorita Whitfield de esa manera. Ella ha mostrado más integridad en semanas de lo que usted ha mostrado en décadas de saquear las fortunas de otros». El silencio que siguió fue absoluto. Lord Ashford miró entre Adrian y Berkeley con interés renovado. «Lord Ravenshaw, ¿tiene evidencia de estas acusaciones graves?» «Sí, milord». Adrian asintió hacia Eleanor, quien se acercó con otra carpeta de documentos. Lo que siguió fue una presentación metódica y devastadora de la conspiración de Berkeley, los registros de pagos a Grimshaw, los documentos falsificados que creaban deudas fantasma, los testimonios de comerciantes sobornados, las transferencias de las rentas del marquesado directamente a cuentas controladas por Berkeley. Con cada pieza de evidencia, el rostro de Berkeley se ponía más pálido. Esto es circunstancial», intentó protestar. «Coincidencias que están siendo malinterpretadas». «¿Coincidencia?». Eleonor habló por primera vez, su voz clara en la sala silenciosa. «Es coincidencia que el abuelo de Lord Berkeley reportara un incendio que nunca ocurrió. Es coincidencia que ese falso reporte ocurriera justo después de la muerte del padre de Lord Ravenshaw, cuando aún no había confirmado su propio conocimiento del marquesado. ¿Es coincidencia que cada dud que apareció misteriosamente en los libros de Lord Ravenshaw correspondiera con pagos de Berkeley al tabelión Grimshaw?» Varios consejeros asintieron, claramente impresionados por su lógica. «¿Y quién es usted exactamente?», preguntó Lord Hampton, aunque su tono era más curioso que hostil. «Soy Eleanor Whitfield, milord», respondió con dignidad, «empleada de la casa Ravenshaw, y la persona que descubrió esta conspiración porque, a diferencia de muchos, sé lo que es mirar desde abajo y ver cómo los poderosos manipulan el sistema para su beneficio». Un murmullo aprobatorio recorrió algunos sectores de la sala. No todos los miembros del consejo eran corruptos. Algunos genuinamente creían en la justicia. Lord Ashford se aclaró la garganta. «Este consejo necesitará tiempo para revisar toda esta evidencia meticulosamente. Pero debo decir, Lord Ravenshaw, que su caso es convincente, y las acusaciones contra Lord Berkeley son extremadamente serias». «Son falsas», espetó Berkeley,
pero su voz había perdido convicción. «Eso lo determinaremos nosotros», respondió Lord Ashford firmemente. Mientras tanto, Lord Berkeley y sus activos relacionados con el marquesado de Thornwick serán congelados pendiente investigación, y Lord Ravenshaw se le concederá acceso provisional a las tierras y rentas del marquesado mientras resolvemos este asunto. «Esto es un ultraje», Berkeley gritó. «No pueden simplemente creer las palabras de un conde arruinado y su empleada. Podemos, y lo haremos». Lord Ashford golpeó su mazo. «Cuando la evidencia es tan clara, esta audiencia se pospone. Ambas partes serán notificadas de nuestra decisión final dentro de 6 semanas». Mientras la sala se vaciaba, Berkeley se acercó a Adrian y Eleanor con odio ardiendo en sus ojos. «Esto no ha terminado», siseó. «Pueden haber engañado al consejo, pero el mundo real es diferente. Nadie aceptará nunca a una empleada como consorte de un marqués. La destruiré por esto». Adrian dio un paso adelante, colocándose entre Berkeley y Eleanor. «Intente tocarla», dijo con voz peligrosamente baja. «Intente lastimarla de cualquier manera, y me aseguraré personalmente de que pase el resto de sus días en una celda, porque ahora tengo recursos, Berkeley, y los usaré todos para proteger lo que es mío». La forma en que dijo «lo que es mío» mientras miraba a Eleanor no dejaba dudas sobre lo que quería decir. Berkeley los miró con disgusto y se marchó, pero no sin antes murmurar: «Los arruinaré a ambos». Cuando finalmente estuvieron solos en la calle lluviosa fuera del edificio, Adrian se volvió hacia Eleanor. «Lo hicimos», dijo con asombro. «Realmente lo hicimos». «Lo hicimos», confirmó ella, sonriendo a través de las lágrimas que no se había permitido derramar dentro. Y allí, en plena calle, sin importarle quién pudiera verlos, Adrian la envolvió en sus brazos y la levantó del suelo, girándola mientras ambos reían con alivio y alegría. Cuando la bajó, sus rostros estaban a centímetros de distancia. La lluvia caía sobre ellos, pero ninguno se movió. «Eleanor», murmuró Adrian, «cuando dije que eres mía, lo decía en serio. Y sé que el camino adelante aún está lleno de desafíos, pero bésame», lo interrumpió ella. «Por favor, Adrian, bésame». Y él lo hizo. Allí bajo la lluvia londinense, rodeados de extraños que los miraban con escándalo, Adrian Ravenshaw besó a Eleanor Whitfield con toda la pasión, gratitud y amor que había estado conteniendo durante semanas. Y fue perfecto. No importaba que el mundo los juzgara, no importaba que el camino adelante fuera difícil, no importaba nada excepto este momento, este beso, esta promesa de que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Adrian apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», susurró. «No sé cuándo sucedió exactamente, pero te amo con cada parte de mí que pensé que había muerto con Catherine. Me devolviste la vida, Eleanor, y nunca podré agradecértelo lo suficiente». «No me ames por gratitud», respondió ella. «Ámame porque no puedes evitarlo, como yo no puedo evitar amarte a ti». «Oh, mi querida Eleanor», sonrió contra sus labios. «No podría evitarlo aunque quisiera. Y créeme, parte de mí lo intentó, porque sabía que una vez que me permitiera sentir esto, estaría completamente perdido. Entonces, estaremos perdidos juntos», dijo ella, sellando sus palabras con otro beso. Y mientras regresaban a la mansión, tomados de la mano sin importar quién pudiera verlos, ambos sabían que la batalla más difícil aún estaba por venir. Porque una cosa era recuperar un título. Otra completamente distinta era convencer a la sociedad de que una empleada podía pararse junto a un marqués como su igual. Pero si alguien podía hacerlo, eran ellos, juntos. El invierno llegó a Londres con una ferocidad particular, como si la naturaleza misma estuviera probando la resolución de aquellos lo suficientemente valientes como para desafiar las convenciones. La nieve caía en copos grandes y pesados, cubriendo la ciudad con un manto blanco que ocultaba temporalmente la suciedad de las calles, pero no podía ocultar el escándalo que se había apoderado de la alta sociedad. La decisión del Consejo llegó 4 semanas después de la audiencia, una semana antes del plazo establecido. En una decisión unánime que sorprendió incluso a los más optimistas, se le otorgó a Adrian Ravenshaw el marquesado de Thornwick, junto con todas las tierras, propiedades y rentas asociadas. Lord Edmund Berkeley fue despojado de su administración del fideicomiso y enfrentaba cargos penales por fraude y conspiración. La rueda había girado completamente. El conde arruinado era ahora el marqués de Thornwick,
uno de los hombres más poderosos de Inglaterra. Pero la victoria vino con un precio que ninguno de ellos había anticipado completamente. La sociedad aristocrática de Londres, que había ignorado a Adrian durante su caída, ahora se abalanzaba sobre él con invitaciones a cenas, bailes y eventos. Todos querían estar asociados con el marqués que había resurgido de las cenizas de manera tan espectacular. Pero con las invitaciones venían las expectativas, y la expectativa principal era clara. Un marqués necesitaba una esposa apropiada. Y apropiada definitivamente no significaba una empleada sin apellido, sin dote y sin conexiones. Las madres con hijas solteras aparecían en la mansión recién restaurada con regularidad asombrosa. Las jóvenes aristocráticas hacían ojos a Adrian durante los eventos sociales que ahora se veía obligado a atender, y los murmullos sobre su relación con Eleanor crecían más fuertes y más venenosos cada día. Dicen que es su amante, susurró Lady Morrison en un salón de té, lo suficientemente alto como para que Eleanor, quien esperaba a Adrian afuera en la carruaje, pudiera escucharlo a través de la ventana abierta, que la mantiene en la casa bajo el pretexto de que es empleada pero que comparte su cama. Es vergonzoso, concordó Lady Pembroke. El pobre hombre apenas sale de su duelo por su difunta esposa y ya tiene a esa criatura seduciéndolo. Alguien debería intervenir, añadió una tercera voz, por el bien del pequeño Thomas, sino por el propio marqués. El niño necesita una madre apropiada, no una aventurera. Eleanor cerró los ojos, las palabras cortando más profundo de lo que quería admitir, no porque fueran verdad, sino porque sabía que este era solo el comienzo. Si permanecía junto a Adrian, esto es lo que enfrentaría por el resto de su vida. Esa noche, sentada en lo que había sido su habitación del ático, pero que Adrian había insistido en trasladar a una suite de huéspedes apropiada, aunque nunca compartían habitación, conscientes de mantener al menos esa apariencia de propiedad, Eleanor tomó una decisión. Tenía que marcharse, no porque no amara a Adrian, precisamente porque lo amaba, porque él y Thomas merecían un futuro sin el peso del escándalo, porque un marqués necesitaba una marquesa que la sociedad respetara, que pudiera navegar los círculos aristocráticos con facilidad, que pudiera dar a Thomas hermanos legítimos sin la mancha de la controversia. Y ella nunca podría ser esa mujer. Comenzó a empacar sus pocas posesiones esa misma noche, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Fue Thomas quien lo descubrió primero. El niño había adquirido el hábito de visitar a Eleanor cada mañana antes del desayuno, y cuando entró en su habitación aquella mañana nevada y la encontró con su maleta sobre la cama, su rostro se descompuso. ¿Te vas?, preguntó con voz pequeña, aterrorizada. ¿Como todos los demás? Eleanor se arrodilló frente a él, su corazón rompiéndose. «Oh, Thomas, dijiste que todo iba a estar bien». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas del niño. «Dijiste que te quedarías. Lo prometiste. Cariño, yo no». Pero Thomas no esperó a escuchar el resto. Salió corriendo de la habitación gritando, «¡Padre! ¡Padre! Eleanor se va». Adrian apareció momentos después, aún en su bata, el cabello desordenado, con Thomas aferrado a su mano. Cuando vio la maleta se detuvo en seco. ¿Qué significa esto? Su voz era peligrosamente tranquila. Eleanor se puso de pie, obligándose a mantener la compostura. Significa que es tiempo de que me vaya. Has recuperado tu título, tu fortuna. Ya no me necesitas aquí. ¿Que no te necesito? Adrian avanzó hacia ella, su expresión una mezcla de dolor e incredulidad. Después de todo, ¿crees que esto era solo sobre necesidad? No. Eleanor apartó la mirada porque era demasiado doloroso mirarlo. Pero es sobre lo correcto. Tú y Thomas necesitan estabilidad, necesitan respetabilidad. Y yo solo traigo escándalo. Al diablo con el escándalo. Adrian tomó su rostro entre sus manos obligándola a mirarlo. Eleanor, te amo. Thomas te ama. ¿Cómo puedes siquiera pensar en dejarnos? Precisamente porque te amo. Las lágrimas finalmente cayeron, porque te amo lo suficiente como para alejarme antes de destruir todo lo que has recuperado. Las personas hablan, Adrian, dicen cosas horribles, y solo empeorará. Thomas merece crecer sin ese peso. Tú mereces una vida sin... ¿Sin qué?, la interrumpió. ¿Sin la mujer que amo? ¿Sin la única persona que me vio en mi peor momento y decidió que aún valía la pena salvarme? ¿Sin la mujer que mi hijo llama a mamá cuando cree que nadie puede oírlo? Eleanor sollozó ante eso. ¿Qué dijiste? Adrian sonrió a través de sus propias lágrimas. Lo escuché hace 2 noches. Estaba teniendo una pesadilla y lo calmé. Mientras se volvía a dormir, murmuró, «Gracias, mamá». Y supe
Supe que si te dejaba ir, no solo estaría perdiendo al amor de mi vida, estaría robándole a mi hijo la madre que ha estado esperando. Adrian, no, la interrumpió. Es mi turno de hablar. Durante meses, tú has estado luchando por mí, tomando decisiones difíciles, sacrificándote. Ahora es mi turno de luchar por ti. Se apartó de ella y se arrodilló. Eleanor jadeó, sus manos volando a su boca. ¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace semanas, respondió Adrian tomando su mano. Eleanor Whitfield, tú me salvaste cuando estaba perdido. Me devolviste a mi hijo. Me enseñaste que el verdadero valor no está en los títulos o la fortuna, sino en el carácter y el coraje, y todos los días desde que te conocí me has demostrado que posees ambos en abundancia. Adrian, levántate. No hasta que respondas mi pregunta. Sus ojos azules brillaban con determinación y amor. ¿Te casarías conmigo? No porque necesite una marquesa apropiada para cumplir con las expectativas de la sociedad, sino porque te amo con cada parte de mi ser, porque no puedo imaginar un solo día sin ti, porque eres ya la madre del corazón de Thomas y quiero que seas mi esposa en todos los sentidos. La sociedad nunca lo aceptará. Eleanor lloraba abiertamente ahora. Dirán cosas terribles, te harán daño políticamente, harán la vida imposible. Que lo intenten, respondió Adrian con fiereza. He recuperado todo lo que perdí, Eleanor. Menos una cosa, la capacidad de elegir mi propio destino, de vivir según mis propios términos. Y te elijo a ti. Elijo el amor sobre la convención. Elijo la felicidad sobre la aprobación. ¿Y Thomas? ¿Qué hay de él? No es justo someterlo al escándalo. Yo quiero que te cases con padre. Tomás había estado escuchando desde la puerta y ahora entró corriendo para abrazar a Eleanor. No me importa lo que diga nadie. Eres mi mamá y quiero que te quedes para siempre. Eleanor los miró a ambos. Al hombre arrodillado ante ella con el corazón en sus ojos, al niño aferrado a ella como si nunca fuera a soltarla, y sintió algo quebrarse dentro de ella. No su corazón, sino el miedo, las dudas. Las voces que le decían que no era lo suficientemente buena, que no merecía esto, que debía conformarse con menos. Esto será difícil, dijo finalmente. Posiblemente lo más difícil que hayamos enfrentado. Lo sé, respondió Adrian. Las personas nos juzgarán, nos rechazarán. Harán de nuestras vidas un espectáculo. Lo sé. Y puede que nunca nos acepten completamente. Lo sé, repitió Adrian, levantándose lentamente mientras aún sostenía su mano. Pero aquí está la verdad, mi amor. No necesito que el mundo entero me acepte. Solo necesito que tú digas que sí. Solo necesito despertar cada mañana sabiendo que estás a mi lado. Solo necesito criar a Thomas contigo, construir una vida contigo, envejecer contigo. Eleanor tomó su rostro entre sus manos, mirando esos ojos azules que habían pasado de la desesperación al amor, de la derrota a la determinación. Si hago esto, susurró, tiene que ser como iguales. No tu empleada que ascendió, no tu proyecto de caridad, sino tu compañera, tu igual en todos los sentidos. No podría verlo de otra manera, respondió Adrian con una sonrisa. Tú has sido mi igual desde el momento en que entraste en esa cocina y decidiste que valía la pena salvarme. Probablemente incluso antes de eso, probablemente desde que el universo decidió que nuestros caminos debían cruzarse. Entonces sí, dijo Eleanor, sonriendo a través de sus lágrimas. Sí, me casaré contigo. Sí, seré tu esposa.